¿Qué nos toca hacer? No han leído, no han leído. Bueno, mis estimados jóvenes, es un gusto comunicarles que nosotros tenemos para la actividad número 3 de la semana 4, tenemos una responsabilidad con un tema muy bonito de un capítulo de las matemáticas llamado estadística. Nos va a ayudar muchísimo a obtener unos datos importantes y poderlos conocer y poderlos manejar, estos datos. Bueno, ustedes han escuchado, por ejemplo, términos como estos. Dice, yo tengo de promedio en matemáticas, me he sacado 9.5. O dicen, no me fue tan bien, mi promedio está un poquito más bajo. El promedio. Cuando se acabe el año lectivo, un estudiante dice, pues mira, yo pasé con un promedio de 8.98. Un promedio. Entonces, estamos hablando de varios datos, lo que sacó en matemáticas, lo que sacó en lengua, en sociales. Sumado todo eso y dividido para el número de materias, nos da un promedio. Entonces, siempre en nuestra vida cotidiana vamos a estar utilizando estos elementos, sacando promedios, es decir, utilizando ciertas medidas de tendencia central que nos va a permitir a nosotros, pues, tener una idea bastante clara de cierta actividad, de ciertas cosas que tengan datos. Entonces, nosotros en esta semanita vamos a tratar sobre las medidas de tendencia central cuando tenemos datos agrupados, varios datos agrupados. No se hable más y empecemos a reconocer nuestro tema. Vamos a revisar un poquito del proyecto. Lo vamos a mirar, creo que está por aquí, creo que lo tengo. Sí. Bien, ahí en la sala de espera, por aquí hay algunos estudiantes todavía en la sala de espera, a ver si Gabrielita los permite el acceso para que puedan ingresar. Bueno, entonces aquí tenemos la guía didáctica para la presente semana, tomada justamente del proyecto, ¿no? El tema medidas de tendencia central. Las de dispersión, el proyecto no nos va a tratar, pero en el nombre está completo. Hay medidas de tendencia central y de dispersión. Nosotros solo nos vamos a encargar de las medidas de tendencia central. Entonces, este tipo de medidas están constituidas por un valor promedio que representan a un conjunto de datos. Como decíamos hace un momento, si tengo pues un poco de calificaciones, mi promedio final va a ser una medida de tendencia central y es lo que se le asienta como calificación, ¿no? Entonces, entre estos valores tenemos la media aritmética, que es la más generalizada, la más utilizada en nuestra vida cotidiana. También tenemos otra medida de tendencia central, como es la mediana, y otrita más, que es la moda. Pues tenemos 3 medidas de tendencia central. El proyecto nos trae un ejemplo para poder hacer la explicación detallada de cada una de estas medidas de tendencia central. El problema que nos trae dice, se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 70 empleados de un colegio, obteniéndose la tabla de datos adjunta. Aquí tenemos los intervalos, miren, entre 38 y 44 puntos de satisfacción se encuentran 7 personas. Aquí tenemos F sub I, que se le va a llamar la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cuántos están ubicados en este intervalo? Por ejemplo, acá dice en este puntaje de 44 a 50 puntos de satisfacción en el trabajo, 8 personas se encuentran ubicados en este intervalo. Entre 50 y 56 puntos de satisfacción en el trabajo, registramos 15 personas. Entre 56 y 62 se registran 22 personas. Entre 62 y 68 puntos de satisfacción en el trabajo,
se registran 18 personas. Los que revisaron tal vez vieron un poquito su proyecto, se dieron cuenta que traía otro cuadrito de información como del que estoy señalando allí, el que estoy indicando este momento. Este cuadro que esté acá abajo, este cuadro, también trae de información el proyecto. Entonces dice aquí, determina la media aritmética, la moda y la mediana, con estos datos que nos dieron aquí de satisfacción en el trabajo de 70 personas. Miren, son 70 el total de personas que intervienen en esto. Ahora sí, voy a ver si dejo de compartir un ratito para poder explicarles cómo se obtiene o cómo se construye esta tabla. Estos datos que están aquí en forma horizontal, como pueden ver, que nos dieron el problema. Aquí se los ha colocado en forma vertical. Miren, estos intervalos están aquí en forma vertical. Y la frecuencia que está aquí, 7, 8, 15, 22, 18, están en forma vertical también. 7, 8, 22, 18, está bien, ¿no? Están en forma vertical. Es la misma tabla, pero la horizontal, aquí puesta en forma vertical. Muy bien. Voy, a ver, no sé si lo hago aquí mismo. Y luego construimos en la pizarra. A ver, en la pizarra voy a ver cómo sale este 41, 47, 53, cómo sale este 7, 15, 30, 50, cómo se construye el 287, 376, etcétera. Lo vamos a hacer aquí en la pizarra en este momento, por favor, ¿no? En este momento. A ver. Sí, por favor les pregunto, me confirman si se puede ver la pizarra, si se observa bien. Sí, Lisa, se puede ver. Sí, Lisa. Muchas gracias. Sí, se puede ver. Ya, entonces, bueno, me confirman y si ahí se ve mejor. Por aquí, por aquí hay una mancha, creo, ¿no? Sí, no, una mancha se ve ahí todavía. Ya, ahí tratemos de ver mejor, hay un esfuerzo pequeñito. Atención, entonces, lo que hemos hecho allí es simplemente aquí, miren, en forma vertical, esos son los datos que nos dan el problema, son los puntos de 38 a 44 de satisfacción, hay 7 personas, aquí hay 8, aquí hay 15, luego, ¿cuántas habían? Porque habían 22, Y luego 18. Y los últimos eran 18, correcto. Entonces, estas son las frecuencias. Sí, son 7, Sí, son el número dígame, que se repite. no veo si está la pantalla. ¿Perdón? No te escuché bien. No veo la pantalla, Lice. Qué pena, no ves la pantalla, ¿qué será? Sale, Es que no es pantalla, sale y vuelve a ingresar la de imagen nuevo. del profesor. ¿Los demás sí están viendo o no ven también? Sí, Lisa, se puede Sí, se observar. puede ver. Es que ella dice pantalla de compartir. Lo que usted está haciendo simplemente es encender su cámara. ¿Pero se están observando mi Sí, pizarra? sí. Sí, Sí, Lisa. lo que quiero que Se vean es observa la la pizarra. Sí, se ve, pero está borroso, pero creo que es problemas del internet. Ojo, no se ve muy bien la pizarra. No, listen, sí se ve bien, sí se ve bien. Sí se ve bien, Lisa. Listo. Entonces vamos para adelante. Listo. Bien, mis estimados. ¿A qué se va a llamar marca de clase? Lo que nos trae ya el proyecto. La marca de clase X sub I, le vamos a llamar al promedio de estos valores de los intervalos. Este valor que inicia acá a la izquierda se llama límite inferior y el que queda aquí a la derecha, entonces se denomina límite superior. ¿Cómo encontramos aquí? Dividimos. Hacemos la semisuma diciendo 38 más 44 y dividido para 2 sería a 41, ¿no? Son los datos, así los vamos a encontrar a todos esos datos que estamos observando allí. Entonces, miren, por ejemplo, lo mismo hacíamos entre 44 y 50. 44 más 50 y dividido para 2, pues nos daría 47. 50 más 56 y dividido para 2
pues nos va a dar como resultado 53. 56 más 62 y dividido para 2 nos va a dar 59. Así encontramos la tabla para que la que observan en la guía tenga sentido. Y luego, pues en el último, 62 más 68 y dividido para 2 nos va a dar 65. A esto le llamamos marca de clase X sub I. Atención, miren bien la diferencia. La frecuencia absoluta, F minúscula sub I. Y aquí hay una F mayúscula. Esta F mayúscula que ven en el cuadrito se denomina frecuencia acumulada. No sé si le pongo para acácito así. Esta se llama frecuencia acumulada. Profe, ¿Sí? ahora que recuerdo, esta clase nos la habían dado en la escuela. Ajá, bueno. Qué bien, entonces nos vas a tener mucha idea clara para poder refrescar esa memoria. Bien, entonces, la frecuencia acumulada que está con la F mayúscula, la frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, vamos a acumular, vamos a sumar. Entonces, ¿cómo encontramos? Serían este 7 de la frecuencia, la primera frecuencia absoluta la pasamos aquí. 7. Y luego más 8, 15. Eso, 7 más 8, seguimos sumando 15. Y luego la que sigue, 15 más 15. 15, Eso, 30. 30. Y luego, ¿cuál sería aquí? ¿Qué pongo aquí? 52. 52. 30 más 22, 52. Y finalmente, 52 más 18. 70. 70. Muchísimas gracias. Muy bien, ya se acordaron que esa se llama frecuencia acumulada. Ahora, necesitamos aquí esta última columna para poder hacer nuestros cálculos. Entonces, vamos aquí a llenar también esta columna. Dice que se multiplique X sub I por F sub I. Es decir, la marca de clase, estos valores de esta columna, multiplicamos por la frecuencia absoluta, por esta columna de acá. Multiplicamos. Entonces digo 7 por 41, 287. Perdón, 287. Si multiplicamos 8 por 47, 376. Y multiplicamos 15 por 53 y tendríamos 795. 22 por 59, 1298. Eso, 1298. Muchas gracias. ¿Quién está por ahí con la calculadora? Gracias, mi estimado. Bien, 18 por 65. ¿Cuánto dio eso? 1170. 1170. 1170. Muy bien. Hemos colocado aquí. Ahí están los valores. Así vamos a entender la tablita que está en el proyecto. Muy bien. Sí, pero ahora, yo no entendí. ¿hay alguna? Ajá. Ahora, vamos a pasar entonces a averiguar nosotros la media aritmética. ¿Qué vamos a necesitar? Atención, ¿qué vamos a necesitar aquí? Atención. Entonces, aquí tenemos, no sé si se observa caladito. Si se observa aquí, la media aritmética. Sí, aquí está la fórmula. Esta es la fórmula para la media aritmética. Voy a colocar a este ladito de acá la fórmula respectiva. Vamos a calcular entonces la media aritmética. Ya con esos datos de ahí. La media aritmética. Entonces, los matemáticos han descubierto esta hermosa fórmula que dice, media aritmética es una X con una rayita arriba, con un sombrerito. Ese es el promedio, la media aritmética.
se llama así, es igual. Y aquí van a encontrar, es una especie de una E, no es la E específicamente al revés, al otro lado. Pero miren, es una especie de algo parecido a la E. Este símbolo se dice sumatoria. Sumatoria, es la suma total. ¿La suma total de quién dice? De X sub I por F sub I y todo esto sobre N. Entonces, dice, aquí tengo los X sub I. Dice que sume todos, necesito la suma de todos estos. Si alguien tiene calculadora y me ayuda a hacer ese cálculo, está por ahí con la calculadora en la mano, ayúdeme con ese cálculo de ahí. ¿Cuánto sería? Le espero un ratito. $3,926. Muchas gracias. Muy bien, esta suma que necesitamos de aquí. 3,926. Muchas gracias. Bien. Para saber el total de personas que fueron encuestadas, ¿qué tengo que hacer aquí? Sumar todo esto. Pero sí sabemos cuántas fueron encuestadas, ¿se acuerdan? Fueron 70 personas, ¿no es cierto? Pero comprueben, sumen todo esto. Sumen, que pruebe esto. Debe salir 70. En la media acumulada ya dice eso. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada ya... Eso es, aquí está, correcto. Bien, mi estimado, muy bien, qué buena observación la suya, ¿no? Pero por si acaso también aquí le colocamos de que la suma total es 70, o el último valor de la frecuencia acumulada, que está aquí, que es 70. 80 sale. No, 70. Ya. Listo. Entonces regresemos acá. ¿Cómo aplicamos la fórmula? Entonces digo, X media debe ser igual a la sumatoria. ¿Cuánto fue? 3.926. 3.926 sobre N. N era el total de personas que son encuestadas de ese número. N es de 70. Y ya tenemos nuestro valor de nuestra media aritmética. Si me dan dividiendo y vamos comprobando de cuánto era eso. 56.08. Correcto, gracias. Y ya tenemos entonces la media aritmética. Atención, jóvenes, que eso es lo que van a hacer cuando tengan su tarea que les vamos a enviar. Los chicos de octavo harán hasta aquí. Todo el proceso que hemos hecho aquí, todo esto, hasta aquí. Los de octavo, solo van a calcular hasta la media aritmética. Ellos van a hacer estito nomás, ¿no? Entonces, ojo, van a construir la tabla y van a calcular la media aritmética. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos de octavo, pilas entonces que ya tienen el conocimiento para su tarea. Los chicos de noveno y de décimo van a hacer el cálculo también de la media aritmética, pero además vamos a calcular también la moda y la mediana. Y atención entonces, voy a borrar aquí, y cómo es que vamos a calcular la moda. Hagamos esto, vamos a calcular ahora la moda. Esta otra medida de tendencia central. La moda. Muy bien, aquí he colocado la fórmula para calcular la moda. Entonces, miremos la fórmula. Nos dice M sub O es igual al límite inferior, ¿sí?, de el intervalo modal donde se encuentra la moda, más C. Ya vamos a ver qué era C. Multiplicado por de 1, la diferencia 1, sobre la diferencia 1 más la diferencia 2. Bien, esta fórmula que la encuentran aquí, está en su proyecto, está en la guía. Esa es la fórmula que nos va a permitir calcular entonces la moda. Ahora, atención,
¿Qué es lo que vamos nosotros a determinar? Primero, lo que significa cada uno de estas letritas que vemos aquí. Atención. LI va a ser el límite inferior de la clase modal. Ya vamos a ver cómo encontramos la clase modal. C es la amplitud. C es la amplitud del intervalo. Entonces digo, ¿cuál es la amplitud del intervalo? De 38 a 44. ¿Cuántos puntitos hay de 38 a 44? ¿Cuántos habrá? De 38 a 44. Licenciado, se le ve borrosa la pantalla. Hay 6, si pueden ver. Hay 6. O de 44, mire, es constante. C. Licenciado, bueno, yo soy una madre de familia. No se aprecia bien la pantalla, está borrosa. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué está pasando? Es más el internet. Está bien, Sí, licenciado, está bien. licenciado. Sí se ve bien. Sí se ve, licenciado. Sí, se ve bien, Sí, sí. Lice. La verdad es que tenemos dificultades a veces Sí. por el internet que disponemos. A veces eso nos trae eso es un poquito de disminución en la calidad de la observación, ¿no? Bueno, en todo caso, pues esperemos que se pueda tal vez buscar alguna solución al respecto. Entonces, Dicen, va a enviar un video explicando eso porque no puedo ver tampoco bien, se ve borroso. ya, con mucho gusto, sí, van a tener ya les envié incluso, ya tienen el video, ya les envié, con la guía ya la tienen, ¿no? Ya está. Bien, entonces. Ya, dicen, gracias. Bueno. Entonces estamos explicando, diciéndoles que en verdad aquí disponemos de algunos elementos. LI, el límite inferior, C es la amplitud del intervalo, de 38 a 44 hay 6 unidades, o de 44 a 56, de 50 a 56 hay 6. Miren, la amplitud en todos los intervalos es del mismo, la misma amplitud, ¿no? Este C se llama amplitud. Y de paso ya puedo saber que C es 6, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar? Digo, 44 menos 38, eso es 6. Entonces, C es 6. Ya sabemos que la amplitud es de 6 unidades. Luego dice, diferencia 1. ¿A qué le va a llamar la diferencia? Diferencia 1. La diferencia 1 va a ser la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior. Ya vamos entonces a ver en nuestro caso cómo es que vamos a encontrar esa diferencia. Entonces, le vamos a llamar la clase modal correspondiente a la clase donde encontramos la mayor frecuencia. Aquí tenemos la mayor frecuencia. Miren bien aquí, la mayor frecuencia. ¿Qué vamos a hacer? Para encontrar la moda, lo primero que tengo que medir a ver es aquí las frecuencias. Observo y veo la más alta, la mayor de todas. ¿Cuál sería? Aquí veo 22. Exactamente. Atención. Muchas gracias. Atención. Este 22 que se ve aquí, lo vamos, y digo, voy a trabajar entonces con esta, voy a hacerle así por aquí, con esta fila. Esta fila me interesa para calcular la moda. Ya. Entonces vamos a ir interpretando eso, ¿no? ¿A qué se refiere este D1 que estamos aquí? El D1. El D1, lo que vamos a hacer es encontrar la diferencia entre este 22, que es la mayor frecuencia, con la frecuencia anterior, con 15. Entonces digo, voy a hacer, ya poner los datos, M sub 0 sería igual al límite inferior. El límite inferior del intervalo, ¿cuál es aquí? Entre 56 y 62. ¿El límite inferior quién sería? 56. 56. El límite inferior vemos que va a ser 56 más. ¿Qué era C? ¿Qué le habíamos llamado C? ¿Se acuerdan? C. Es la amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo, ¿no? Amplitud. Es la amplitud del intervalo. ¿Y cuánto dijimos que era? Era 6, ¿no es cierto? 6. Perfecto.
Ahora vamos a ver la diferencia. Dijimos 1. La diferencia 1 es de que habíamos identificado que la mayor frecuencia era 22. Entonces, a esto le restamos la frecuencia anterior y eso es de 1. 22 menos 15. Y abajo dice de 1, otra vez 22 menos 15 más la diferencia 2. La diferencia 2, en cambio, va a ser entre la frecuencia de más alto valor con la que sigue. 22 menos 18. 22 menos 18. Muy bien. Entonces, ahora sí hacemos las operaciones indicadas. M sub 0 sería igual aquí a 56 más 22 menos 15. ¿Cuánto sería eso? 7 sobre 7 más 22 menos 18. Eso es 4, ¿no? Ya. Entonces aquí tendríamos que M sub 0 es igual al 56 más 7 sobre 11. sobre 11. Muy bien, 7 sobre 11. Finalmente, M sub 0, la moda sería 7 si dividimos para 11. Perdón, sí. 7 para 11, ¿a cómo sería? 0,63. 56 más 0,63. ¿Ah? 63. 0,63. Muy bien. 56 más 0,63 sería, la moda estaría en el valor de 56,63. Este sería entonces el valor calculado de la moda. Así vamos a calcular la moda, mis estimados jóvenes. Así es como vamos a calcular la moda. Listen. ¿Estamos bien con ese valor? ¿Seguro que es 56,63? En el PDF Óigame, aparece ¿y qué pasó con el 6 de aquí? ¿No me corrigieron? Si ven que este 6 estaba aquí. ¿Sí ven? licenciado. El 6 que está aquí, si ven este 6, hay que multiplicarlo. Aquí también hay que multiplicarle el 6 que está aquí. Entonces, el 0,63, que es 7 para 11, 0,63, multiplique por 6. ¿Cuánto sería ese producto? Multiplicándole por 6. 3,78. 3,78. 3,78. ¿Y la siguiente cifra cuánto es? La tercera cifra, decimal. 7, 8, ¿y la que sigue? Creo que es mayor que 5. Entonces tenemos que aproximarle a 9 aquí. Ya. Finalmente, ¿cómo nos está quedando ya el valor? ¿Cuánto sería el valor final? 59,79, ¿no? ¿Está bien? Licenciado, ¿Seguro? en el PDF. Este valor de aquí está bien. 6 dividido para 11. Licenciado. En Dígame, el dígame. PDF el valor de C está como 3 y no como 6. Sí, en el proyecto se han equivocado. Ahí hay ese problema. ¿Sí ven? Ya les voy a indicar qué equivocaciones tiene el proyecto. Tiene algunos valores equivocados ahí, ¿no? Aquí mismo ya vamos a ver en el resultado cómo quedarían. A ver. Dicen, y también el valor de la división de 7 dividido para 11 es 0,6363636363. Y así Ya, eso multiplique por 6. sale lo que ya le dije. 3,78. Ajá. Ya. Pero si le 3, agregas, multiplicabas para 6,36,
o sea, 6,36, salía más y así sucesivamente. Vamos a ver, vamos a hacer esta división. Aquí cogí una calculadora pequeñita, digo Hay que 7 redondear. dividido para 11 igual. Y pues bien, esto le vamos a multiplicar por 6, ¿no? Por 6. Igual. Ya veamos aquí si tengo un poquito de luz. Y pues me dice que 0. A ver, otra vez, déjenme revisar esto de aquí. 7 dividido para 11. Este es un valor y esto multiplicamos por 6. 82. Igual. ¿Cuánto salió? 3,82. ¿Cuánto? 3, 3,82 redondeando. listo, gracias. Ahí sí ya. 3,82. Ahí está más bien, ¿no? 82. Muchas gracias. Final. Sí, estoy con una calculadora aquí muy chiquitica que ya no la veo, pues están. Ahí dejémosla. Bueno, bien los que me están ayudando con los cálculos, correcto, para poder avanzar. Entonces, finalmente, ahí tenemos el valor de la moda. El valor de la moda. ¿Alguna pregunta en este proceso? Y pasamos a la parte final de cómo vamos a averiguar la mediana. La mediana. Creo que puedo borrar esta parte de aquí. No sé si le toman una captura. Les espero. ¿Ya le pusieron la captura? Sí, licenciado. Ya, a pesar que vamos a, Gabrielita, el video se está grabando y vamos a dejarle también en este medio, ¿no es cierto? Sí, el video está Sí. grabándose. No sé. Está grabándose. Muy bien, ahí pueden observar también nuevamente. Así es que voy a borrar esta parte. Bien, ya hemos revisado la moda, la media aritmética. ¿Qué nos falta? Nos falta revisarla. Un momento, La María. mediana. Muy bien, revisemos aquí la mediana. Mediana. Bien, para calcular la mediana tenemos aquí la representación en el proyecto. Le han representado a la mediana con la letra M mayúscula nada más, solita. Dice, En otros textos a veces está con la ME, una mediana, ¿sí? María del Rocío Vargas tiene la mano levantada. No sé si quiere preguntar algo. Claro, con mucho gusto. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Yo estoy unida en el Teams de mi mamá y entonces, o sea, el internet está muy malo y entonces mi celular se queda pausado y mi mamá me presta un rato el Teams. Y ya mismo entra también hay una reunión y le quería decir. Ya. Bueno. Todos los que no tienen preguntas se pueden retirar de la reunión. Claro, nos pueden preguntar luego, ¿no? En el chat también. Y luego pueden observar el video, correcto. Muy bien, veamos entonces la mediana. La mediana, entonces, el límite inferior, lo mismo más, el número de casos sobre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, todo esto sobre la frecuencia absoluta correspondiente. Ya aquí, vamos a encerrarle aquí, indicando de que esta es nuestra fórmula para poder hacer el cálculo de la mediana. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Para nosotros poder calcular la mediana, vamos primeramente a encontrar el intervalo de la clase mediana. El intervalo de la clase mediana. Bien, que podrá ser a veces desde el mismo intervalo o en otras ocasiones es otro, ¿no? Es otro. Generalmente es otro. Pero bien, vamos a ver qué sucede con este ejercicio. ¿Cómo encontramos ese intervalo de la clase mediana? Vamos a encontrarle con el total de casos, dividimos para 2 y encontramos ese intervalo de la clase mediana, que serían 70
para 2 es a 35. Bien, entonces, en la frecuencia acumulada en el F mayúscula sub I, vengo y busco este valor. Vengo y busco, digo, oh, no hay 35. Pero como no hay efectivamente el 35, busco el inmediatamente superior, el que está más arribita del 35. Sería el 52. ¿Sí ven? El 52. Entonces, he encontrado aquí, nuevamente coincidió, pura coincidencia, que esta misma fila nos va a representar la clase mediana, Entonces, con esos datos ya podemos nosotros averiguar. ¿Qué es lo que encontramos? El valor de 52, que corresponde pues con el intervalo 56. Mire, 52, este valorcito de aquí, lo vamos a tomar en cuenta con el intervalo 56-62. Entonces, en adelante lo que vamos a hacer es justamente solamente a reemplazar aquí. Entonces, reemplazamos los valores. Mediana es igual al límite inferior. Entonces, busco el intervalo de que le correspondía a la mediana y era justamente este. Y aquí el límite inferior sería este, ¿no? 56. Entonces digo es 50, límite inferior 56 del intervalo más n sobre 2, que ya dijimos que es 35. 35 menos, miren, F mayúscula sub I menos 1, que este menos 1 quiere decir el anterior. ¿Recuerdan? ¿Dónde estábamos ubicados? Aquí nos ubicamos, ¿no es cierto? Pero dice el anterior. El anterior, ¿quién es? Es este, es el 30. El anterior, entonces digo menos 30. El anterior. Este menos 1 se lee como anterior. ¿Anterior a quién? Al que habíamos seleccionado, ¿no? Era este, el 52. Ya. Sobre F sub I, en la misma línea, en la misma fila, ¿quién es F sub I? Aquí en esta línea es 22. Entonces digo sobre 22. Y pues ya, mis estimados jóvenes, nos tocaría hacer las operaciones nada más que nos quedaron allí. Y la pregunta es, ¿realmente está correcta esa fórmula o me está faltando algo? Cuéntenme. Los que revisaron el proyecto. Ajá. ¿Qué dicen? Falta la amplitud. Falta la amplitud C. La amplitud C la vamos a ubicar aquí en la fórmula que nos ha faltado aquí justo. La amplitud C. Eso, C. Y entonces es aquí donde va la amplitud, que sería el 6, ¿no? Entonces nos está quedando 56 más 6, que es la amplitud, y podemos hacer la operación. Ahora sí digo M, que es la mediana, es igual a 56 más 6 por, aquí 35 menos 30, sería 5 sobre 22. Y esto sería pues, ya haciendo esa operación, M es igual aquí a 56 más, sería 6 por 5, 30, 30 dividido para 22. Si me dan viendo, 30 dividido para 22, 0,36. 1,36. Sí, claro, 1,36. 1,36. Sería 6 por 5, 30 dividido para 22, 1,36, ¿no? En total. El total es 57,36. Muchas gracias. 57,36, que esta sería la
mediana. Este es el valor de la mediana. Bien, mis estimados jóvenes. Entonces, tomemos en cuenta, revisemos rápidamente todo. La mediana, ¿cómo la calculamos? Límite inferior más la amplitud y este multiplicado por este cociente o división entre aquí, pues el número de casos sobre 2 menos aquí la frecuencia acumulada anterior de la que habíamos descubierto, que era aquí el 52, la anterior es 30, ¿no? Es decir, aquí colocaríamos justamente ese 30. F sub i es en la misma fila, donde ubicamos aquí, era el 22. Y luego pues hacemos las operaciones de espacio en la calculadora y encontramos nuestra mediana. Estos son entonces las tres medidas de tendencia central que tenemos que trabajar. Voy a compartir un momentito el documento, déjenme ver aquí, para poder ver las actividades, qué es lo que van a hacer. Y aquí tendríamos aquí tenemos las actividades, ¿no? ¿Dónde están? Aquí están. Ya. Atención, ¿qué es lo que nos están proporcionando? Por favor, aquí. En las actividades para octavo de educación general básica, dicen este problema. Se realizó un estudio para determinar el número de abdominales que son capaces de realizar una serie de deportistas tras un intenso entrenamiento. Los datos correspondientes a 50 deportistas son los siguientes. Miren, aquí tendríamos, dice, entre 30 y 40 abdominales. Entre 30 y 40 abdominales, ¿cuántos hacen eso? 13 deportistas hacen de 30 a 40 abdominales. De 40 a 50 abdominales hacen 11 deportistas hacen eso. De 50 a 60, 15 deportistas han logrado hacer de 50 a 60. 7 deportistas hacen de 60 a 65 abdominales. Y 4 deportistas, solo 4 hacen de 65 a 70 abdominales. Logran hacer esto. Con esta tabla que nos dan aquí, dice encontrar el promedio de abdominales. Cuando nos dicen el promedio, lo que me están preguntando es la media aritmética. Lo primerito que hicimos. Lo primero que hicimos. A ver, voy a borrar rápidamente esto. Aquí en la pizarra. Ya luego me pongo aquí en la pizarra para poder hacer con ustedes y colocar rápidamente aquí unos valores. Con ustedes calculamos el inicio y les dejamos para que puedan ustedes hacer el cálculo final, los cálculos finales, ¿no? Estoy borrando, espérenme un ratito que estoy borrando por aquí y estoy borrando por aquí estos datos, por aquí, y vamos a tener el cuadrito nuevamente para que ustedes lo puedan trabajar y lo puedan llenar absolutamente, ¿no? Esto también vamos a borrar por acá. Ya. Entonces, esto nos quedaría entonces para los chicos de octavo. Y van a calcular solamente la media aritmética. Los jóvenes de noveno y de décimo, el mismo problema, pero ellos van a calcular la media aritmética, que es el promedio de abdominales, van a calcular el valor de la mediana y el valor de la moda. Esto es lo que van a hacer. Las tres medidas de tendencia central hacen los chicos de noveno y de décimo. Entonces voy a venir acá un ratito para ver si hacemos la parte inicial para dejarles encaminando en el desarrollo de su actividad, ¿no? Tenemos que ser nosotros, yo no entendí, yo soy de octavo F. ¿Perdón? ¿Tú eres de octavo? Yo no entendí que, sí, yo soy de octavo, pero no entendí muy bien qué hay que hacer. Solo el cálculo, ya te voy a indicar aquí. Ya, con estos datos, voy a hacer el cálculo solo de esto. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Ya, aquí, ¿qué es lo que van a hacer los de octavo y los de noveno y de décimo? Vamos a construir toda la tabla, toda esa tabla de aquí. La vamos a hacer, ¿no? La tabla. Y luego los chicos de octavo solo hacen este cálculo. La media aritmética. Solo este cálculo de aquí. Pequeñito. Nada más. Mientras que los chicos de noveno y de décimo calcularán la moda y también la mediana, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos ese cuadro. Voy a tomar nota. Si están observando la pizarra, por favor. ¿Qué dicen? Sí se ve la pizarra. Ah, voy a colocar en forma, voy a colocar entonces en forma vertical los datos que tenemos que nos dan del problema en forma horizontal. De 30 a 40 abdominales, de 30 a 40 abdominales, ¿cuántos hacen de 30 a 40? Hacen 13. 10. Bueno. 13 personas, dice ahí, ¿no? 13. Que hablaba de la diferencia. Ya vamos a ver. Estoy poniendo los datos nomás primero. Dicen acá de 40 a 50 abdominales. ¿Cuántos deportistas hacen de 40 a 50? Hacen 11. 11. Bien. Y de 50 a 60, de 50 a 60, ¿cuántos hacen de 50 a 60? 15, dice, ¿no? 15. Y miren, de 60, a ver, de 50 a 60, de 60, 50, 60, de 60 a 65. De 60 a 65 y de 65 a 70. Miren, como vemos que aquí la amplitud es de 10, se observan es de 10, de 10, de 10. Entonces les sugiero que aquí, como le están dando el dato de 60 a 65 y de 65 a 70, les dan el dato, dice, de 60 a 65 y nos dicen de 65 a 70, entonces estos de aquí, mire, la amplitud es otra. Aquí es 5 la amplitud, ¿se ven? Pero lo que estamos viendo aquí, los primeros datos son de la amplitud es de 10, lo que implica que vamos a reunir estos dos datos en uno solo. ¿Cuánto eran? 7 y 4. Entonces, yo pregunto, como vengo de 50 a 60, ¿qué me tocaría hacer aquí la amplitud? ¿De 60 a dónde? ¿Ah? A 70. A 70. Mire, porque vengo de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. Aquí me tocaría de 60 a 70, ¿de acuerdo? Y de 60 a 70, 11. ¿cuántos hacen? 11, 7 y 4, 11. Es que voy a borrar eso porque ya he analizado. Borro un poquito aquí, digo, debo colocar de 60 a 70. ¿Ya? Y digo que deben haber, ¿cuántos? Deben haber 11, porque 7 y 4 era 11. Mucho ojo con ese razonamiento que hicimos ahí. Así es que esta última fila ya no va a haber. Aquí, ¿no? Ya. Bien, ahí le estamos acompañando para que puedan ustedes hacer bien su trabajo. Ahora, la marca de clase. ¿Sí se acuerdan la marca de clase? ¿Cómo la habíamos encontrado? Era la semisuma Los intervalos y lo dividíamos para 2. Eso, 30 más 40. 30 más 40. 70. 70 dividido para 2. 35. Ya, bien. Miren, esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Esto tienen que hacer. Hagamos una filita para que ustedes hagan el resto. Hagan el resto. Luego dice, ya tengo la marca de clase. F sub I. Pues F sub I. Y una vez acompañémosles haciendo toda la tabla para que hagan solamente los cálculos. Entonces hagamos aquí. La marca de clase. En este caso, 40 más 50.
90 90 dividido para para 2. 2, 45. Muchas gracias, muy bien. Gracias por su participación. 50 más 60. 110, Para 2, 55, 55. 60 más 70. 130, Para 2, 65, ¿cómo? 65. Sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos aquí las marcas de clase. Pero ¿qué más debemos calcular? La frecuencia acumulada. Por allí alguien me ayudó rápidamente en la 13. frecuencia acumulada. Muy bien, ponemos este primer valor de la frecuencia absoluta, 13. Luego digo 13 24, más 11. Bien, 24. muy bien. 24, 24 más. Vamos acumulando, ¿no? 39, 39, correcto. Y luego 39 más 11. 50, Ya serían 9 más 1, 10, 3 1, 4, 50, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, y miremos que con el problema que nos dice, pues los datos corresponden a 50 deportistas. Correcto, aquí están los 50 deportistas, ¿no? Sumando aquí, ¿cuánto debía dar eso también? ¿Cuántos deportistas en total hay? Sumando 50. debe dar ¿cuánto? Debe dar 50 también ahí, ¿no es cierto? Sumando a todos los deportistas. Aquí, X sub I por F sub I. A ver, los que están con la calculadora, ayúdenme ahí. 13 por 15. Estamos multiplicando eso. 13 por 15. 195. 195. Bien. Comprobarán. Yo estoy anotando lo que me dicen, ¿no? Comprobarán. Es 13 por 35, es 455. 13 por 35. 400. 55. 55. 11 por 45. 495. 495. 15 por 55. 825, 825. 11 por 65. 715. 715. Ahora sí, necesitamos, si se acuerdan que necesitábamos la suma para la media aritmética, necesitamos la sumatoria total de X sub I por F sub I, la suma total. Sumemos estos valores de esta columna. El total es 2490. 2490. Ahí está. 2490. Exacto. Correcto. Muy bien, mis estimados. Ahora sí, con la tablita que ya la tienen lista, la hemos preparado entre todos. Ahora simplemente van a seguir el proceso de ir reemplazando en las fórmulas que tenemos para los chicos de octavo. Solo usan esta primera fórmula para calcular la media aritmética. Noveno y décimo hacen pues, la aplicación de las tres fórmulas y van calculando entonces los valores correspondientes. Muy bien. Este sería entonces nuestro acompañamiento el día de hoy para todos ustedes y para que les pueda ir muy bien en el desarrollo de su proyecto. Bueno, ¿alguna preguntita en forma general antes de retirarnos, antes de cerrar la reunión del día de hoy? No, Licen, yo sí entendí todo. Ya, además, no se olviden que en Teams van a encontrar la grabación de la explicación que hemos hecho el día de hoy, del acompañamiento del día de hoy. Lo van a encontrar en Teams, ¿no? Pueden recurrir ahí a la Licenciado, grabación. ¿qué pasa si los intervalos son irregulares? Si los intervalos son no, hay que arreglarlos. Hay que arreglarlos. Miren aquí qué Pero- pasó. Los intervalos
aquí estuvieron 2 irregulares aquí, ¿no? Bueno, no tan irregulares, los 2 últimos, pero pues los pudimos arreglar. Sumados Claro. se hicieron regulares, pero ¿qué pasa si no hay esa opción? La opción de convertirlos en, no, tenemos que tener regulares, si es que no podemos, tendríamos que desarmar todo esto, o en su defecto, pues tendríamos la información. Miren, hay una información así, que dice, por ejemplo, nos dan un dato general. Entonces, puede pasar lo siguiente, que tengamos así, miren, dice, a ver, aquí el primer deportista, son 50 que se han tomado estos datos, ¿no? El primer deportista hizo 30. El segundo deportista ha hecho 60. El tercer deportista encontramos hace 40. El otro hace 31. El otro hace, qué sé yo, 43. El siguiente hace 52. Entonces nosotros vamos a armar estos intervalos con todos estos datos, ¿no? Eso sería otra clase específica para nosotros ver cuando tengo todos estos datos de cada uno de los cómo han respondido. Entonces, con todos esos datos, los 50 datos que tendría aquí, el dato de cada uno, de cada atleta, entonces con los 50 datos yo vería cuál es el valor inferior. Entre todos estos de aquí, por ejemplo, que he puesto, el inferior es este. Por ahí empiezo para formar. Entonces, como veo que son 50, como son 50, pues hay un proceso de poder hacer la repartición de los intervalos respectivos, ¿no? Bueno, eso es otro asunto, pero en este momento, en el proyecto están dados los intervalos y pues no hay ningún problema en cómo podemos actuar en eso, ¿no? ¿Alguien más? No, Licen. Bueno, mis estimados, de mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un gusto acompañarles en el desarrollo de sus actividades, de su proyecto en la semana 3. No nos queda más que solamente desearles éxitos, que les vaya muy bien, mis estimados, y un abrazo para todos y cada uno de ustedes, y pues que se cuiden y que sigamos bien de salud. Muchas gracias. Chao, Licen. Chao, Lice, pase bien. Cuídense mucho. Chao, Licen. Chao.